en el mismo espíritu y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, esta noche, mis hermanos, y bendiciones para cada uno de ustedes. Continuamos con los mandamientos de Dios, con el escrito elaborado por los diferentes obispos de diferentes partes del mundo. Y hoy estaremos tocando el noveno mandamiento. El noveno mandamiento, que es: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Por el arzobispo de Valladolid, en España, José Delicado Baeza. Oye, es bien interesante cómo este arzobispo comienza confesando que la formulación de este mandamiento lo ha puesto a pensar, pero lo ha puesto a pensar para no tener que resumir este mandamiento simple y sencillamente con decir el noveno mandamiento. Lo ha puesto a pensar para no resumir simple y sencillamente en decir no consentirás. Y se le ha hecho difícil tener que resumirlo, porque la verdadera dificultad viene de la palabra impureza. De la palabra impureza. Y lo positivo es la pureza. Así es que el concepto de la pureza es bastante amplio, según la tradición bíblica, mi hermano, que se refiere a la moralidad propia de la virtud, a la moralidad propia de la templanza, a la moralidad propia de la castidad en concreto. A eso es que se refiere este mandamiento. Y el arzobispo, mis hermanos, dice que también se quedaría corto si se formulara: no desear la mujer de tu prójimo, porque se puede entender que solo en el sentido de la mujer que pertenece a otro es que estarían aplicando esto, por el cual faltaría la justicia codiciándola. Y hago un pequeño paréntesis, porque mire, en otras palabras, ni la casada, ni la viuda, ni la soltera, ni la divorciada, y si hay alguna otra, pues esa tampoco. Así que, y dejando el paréntesis abierto, porque comentando en el trabajo, había un meme que estaba corriendo por ahí que decía: ese mandamiento es más que para los hombres. No, muchachas, para ustedes también, para ustedes también. Pero nada, volvemos a lo que dijimos. En este mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, se trata de salvaguardar la virtud de la castidad. La virtud de la castidad en su propia raíz. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? La raíz es el corazón de las personas humanas. Y en este mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, intenta evitar el pecado interno. Evitar el pecado interno. Y ¿saben una cosa? Muchos santos, como San Agustín, ¿se acuerdan de San Agustín? Aquel que tuvo en su mocedad un corazón como el tuyo ahogado, llegó a descifrar el de todo. Ese mismo San Agustín, mis hermanos, al igual que otros, hablan del pecado interno, resumiéndolo como la mala voluntad por sí sola ya es pecado, aunque falte de respeto. La mala voluntad por sí sola ya es pecado. El tú tener solamente mala voluntad, ya estamos fallando. Así que, mi hermano, la libertad y la responsabilidad brotan del corazón. Y en los mandamientos anteriores se expresa el radical carácter liberador de las acciones externas que esclavizan al hombre. Pero en este mandamiento, mis hermanos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. La liberación ha de llegar al corazón. La liberación ha de llegar al corazón, que se define en sus deseos y en sus posicionamientos interiores. Por eso es conveniente la advertencia que se expresa en este mandamiento, que apunta a la radicalidad evangélica. Y esa radicalidad evangélica es verdaderamente liberadora. ¿Se acuerdan del rollo católico en nación? Se habla que para arreglar el mundo, ¿a quién hay que arreglar? Al hombre. ¿Pero en qué específicamente del hombre? El corazón del hombre. El corazón del hombre. ¿Y saben que lo mencionamos? ¿Saben por qué? Porque Jesús nos dice que en Mateo 15, versículo 19, porque de adentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios e injuria. Eso es lo que hace impuro al hombre. Y eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. ¿Saben por qué la responsabilidad brota del corazón? Porque la respuesta al amor de Dios se hace desde el corazón y con sinceridad. Se hace desde el corazón y con sinceridad. Hermano, los mandamientos señalan
¿Se acuerdan de ese joven rico? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar para heredar la vida eterna? Sigue los mandamientos. Fue lo primero que le dijo. Son caminos de salvación. Todo se define en su conciencia. Todo se define en su intención. Todo se define en su corazón. Y eso es lo que Dios va a mirar con ojos penetrantes. Pero también Dios va a mirar con ojos comprensivos y paternales. Y nos lo dice en Apocalipsis 2, versículo 23. Yo soy el que sondea los riñones y corazones, y el que os dará a cada uno según vuestras obras. El mensaje en este mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros parece exigente. No es que parezca, es exigente. Es exigente porque se trata de Dios y se trata de la dignidad de las personas humanas, por su conciencia y por su libertad. Mis hermanos. El arzobispo, para que pudiéramos ver un ejemplo nos expone una leyenda sobre esto, donde se sitúa el nivel de la serenidad liberadora y sobre la castidad en específico. Y él comenta que era un día de lluvia, donde andaban dos monjes, y cuando se percatan que ven a una joven, una muchacha hermosa, con un vestido largo, con zapatos de seda, que iba a cruzar la calle, uno de ellos se dio cuenta y fue, la agarró de la mano y la ayudó a cruzar la calle. Y el otro monje, mira, calladito, no decía nada, hasta que por la noche no pudo aguantar. Y entonces le reprocha diciendo al monje: no debemos acercarnos a las mujeres, y mucho menos si son jóvenes y hermosas, porque eso es peligroso. Sin embargo, el que había realizado con sencillez este acto de caridad, le responde: a esa chica yo la dejé allí, ¿o es que tú todavía la estás llevando contigo? ¿Todavía la estás llevando contigo? Hermano, lo importante en el orden moral es la verdadera pureza del corazón. La verdadera pureza del corazón, no la mera observancia exterior. Y en este mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, contempla la pureza del corazón en reacción a la virtud de la castidad, previniéndonos acerca de pensamientos, delectaciones, deseos impuros, conscientes y deliberados, es decir, y planificados. Por eso debemos tener un sano discernimiento. Porque el pensamiento viene y el deseo surge inevitablemente. Ahora bien, Dios nos dio la capacidad a cada ser humano para dominar todo. Por eso el ser humano debe dominar sus reacciones psíquicas de manera consciente, de manera razonada, como fruto de la deliberación y de la decisión libre y responsable. Y eso, ¿saben qué? Nos permite una vida sana y equilibrada. Debemos tener conciencia ante la tentación y debemos, sobre todo, saber cómo es el modo que nos vamos a comportar delante de esta. A veces podemos pensar que es Dios quien me envía la tentación. Miren, mis hermanos, en la epístola de Santiago nos dice: ninguno cuando sea tentado diga, es Dios quien me tenta, porque Dios ni es tentado por el mal, ni tenta a nadie. Eso está en Santiago 1, versículo 13. Santiago 1, versículo 13. Así que la fuente de la tentación se encuentra en el propio hombre y en su mal deseo. Es decir, la concupiscencia. Por eso nuestra Iglesia Católica nos enseña que la concupiscencia permanece en los bautizados. Es el pecado original el que no permanece, pero la concupiscencia sí permanece. Pero sin embargo, a pesar de que la concupiscencia permanece, ¿saben qué? No puede dañar a los que no la consienten. No puede dañar a los que se resisten firmemente por la gracia de Jesucristo. Y ahora, ¿qué excusa tenemos? ¿Cuál es el sentido y el alcance de este mandamiento, mis hermanos? El sentido y el alcance de este mandamiento es la pureza en el amor y el deseo.
La pureza en el amor y en el deseo. Se trata de la pureza del corazón en materia de castidad, es decir, de la superación de las impurezas interiores por una opción, por actitudes y compromiso de un amor limpio que supone la higiene de la imaginación, que supone la higiene de los pensamientos, que supone la higiene de los deseos contrarios. ¿Qué es castidad? Mira, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la castidad significa la integridad lograda de la sexualidad en la persona y para ello en la unión interior del hombre y la mujer en su ser corporal y espiritual. Eso es la castidad. Es más, hasta en un hallazgo de objetiva psicología, mis hermanos, nos dice el hombre, ahí incluye la mujer, solo es capaz en la medida en que realiza un sentido y la conciencia moral es el órgano de ese sentido. Pero para un verdadero creyente es conciencia iluminada por la palabra de Dios. Conciencia iluminada por la palabra de Dios. No es por ti, es por la palabra de Dios. Y en los capítulos 5 y 6 del Evangelio de San Mateo, estos dos capítulos son bien clarificadores acerca de la importancia insustituible de la interioridad del hombre en sus decisiones morales. Hermano, ya hemos mencionado que el corazón del hombre es el centro de todos los males. Pero es bien importante que sepan, pero sobre todo bien importante que entiendan que el corazón es el centro también de curación y de vida. Y radica en el interior y en la intención de los deseos. Pero esto como único se puede lograr es con unas prácticas positivas. Y ya está comprobado que con esas prácticas, como el ayuno, la oración y la limosna, se puede resolver. Se puede resolver con todos esos ofrecimientos. Así que la intención y el deseo definen moralmente al hombre y a la mujer. Por eso, hermano, debemos y tenemos que buscar a toda costa que el amor sea cada vez más limpio. Cada vez más limpio. Y por tanto, el corazón sea puro. Hermano, la convención interior y su purificación debe ser progresiva. Y en este noveno mandamiento no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Está fundamentado en la naturaleza humana y en la fuerza liberadora que se debe percibir desde una actitud interior. Y esa actitud interior la denominamos como conversión. Conversión en el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios con todas sus consecuencias, con todo lo que esto traiga. Y por tanto, el verdadero amor. Así que esta actitud de cumplir la voluntad de Dios transforma la conversión interior, mis hermanos, y los deseos del ser humano. ¿Qué mejor ejemplo que cada uno de nosotros los que estamos aquí? Nosotros mismos, después de haber vivido el acontecimiento de la vida de la gracia, solamente pónganse a pensar cómo éramos antes de haber tenido ese encuentro con Dios. ¿Cómo era? Hermano, esto es obra de la gracia. Es obra de la gracia. Y no solamente obra de la gracia, sino que también es gracias a ese sí. Gracias a ese sí, a la respuesta humana que cada uno de nosotros le dimos. Porque si no le hubiéramos dicho que sí, no estuviéramos aquí. Este proceso, mis hermanos, sin embargo, va a variar. El proceso de la conversión va a variar según sea el compromiso que tú hayas tenido con ese sí. Según sea ese compromiso. Lo que Jesús nos pide, mis hermanos, es vigilancia y oración para perseverar y no caer en la tentación. Y eso lo encontramos en Mateo 26, versículo 41, cuando nos dice: velad y orad para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil, mi hermano. Por medio de la oración y de la vigilancia, la purificación va aumentando.
Y en la medida en que va aumentando la purificación, vamos autoeducando los deseos. Vamos autoeducando los deseos. La fuerza del deseo que se desvía o que desvía al hombre hacia el mal, o mejor dicho, la fuerza del deseo que conduce al hombre hacia el pecado, son las perversiones, cuando el corazón está dañado, cuando el corazón está sucio. Sin embargo, mi hermano, la conversión del deseo, según las exigencias del Evangelio, es todavía más radical. Es más radical. Y cuando hablamos de radicales, pues sí, pues no hay un intermedio. Debe ser más radical. Y en Mateo 15:18 nos dice lo que procede del corazón, y eso es lo que hace al hombre impuro. En el noveno mandamiento, este noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, se centra y clarifica ese núcleo íntimo de la vida moral del ser humano. Y se anuncia la certeza de la liberación interior. Porque el cristiano en el Espíritu de Dios ha recibido la capacidad de desear en el Espíritu y guiados por el mismo Espíritu. Hermano, eso lo encontramos en Gálatas 5, versículo 16 nos dice: caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. No realizarán los deseos de la carne. El Evangelio nos da la guía para poder superar esos deseos y esas pasiones. Es el mismo Evangelio que nos lo enseña. Por eso aquí viene una pregunta. Aquí viene una pregunta, pero no es para que me digan sí o no. Es para que nos pongamos a reflexionar. ¿Permanecemos en Cristo? ¿Realmente hemos decidido permanecer en Cristo? En Gálatas 5, versículo 24 nos dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y con sus deseos. Y en Romanos 6, versículo 12 nos dice: no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo y no obedezcan sus deseos. Así que no me vengan a decir que si las hormonas, que si pito, que si 8 cuartos, porque ni los deseos ni tus pensamientos te dominan a ti. Eres tú quien los puedes dominar a través del Espíritu. Así que ahora no tenemos ningún tipo de excusa. Hermano, el deseo que vence la fuerza interior y exterior que se inclina hacia el pecado, hacia el mal, ¿saben qué? Tiene que tener, debe de tener como punto de referencia la voluntad de Dios. El mismo Jesús, siendo Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Imagínense en nosotros. Imagínense en nosotros. Debe estar radicada en la voluntad de Dios. ¿Cómo debe ser ese deseo? Mire, ese deseo debe ser humilde. Ese deseo debe ser confiado en Dios y en las posibilidades que hay en su gracia de vivir en Cristo. Constantes y progresivos, pero sobre todo apoyados en las promesas de Dios y en su ayuda. Eso es lo que debemos desear. Eso es lo que debemos desear. Vivir en Cristo constantes y apoyados en las promesas de Dios y en su ayuda. Debemos ser sinceros. Debemos ser sinceros en este esfuerzo en que buscamos y ponemos en práctica los medios eficaces. El que se engaña es tú. Así que no juegues con fuego. No juegues con fuego. Aléjate de los peligros. Aléjate de los peligros. Hermano, esta claridad interior será un don que nos permite encontrar resorte. Será un don que nos permite encontrar soportes insospechados. Es decir, esta claridad interior, mis hermanos, nos permite ver la voluntad de Dios. Nos permiten ver la voluntad de Dios, y no solamente eso, sino que nos permiten vivir según esa voluntad, vivir según ese ideal que nos hemos propuesto, porque nadie se nos impuso, nadie nos ha impuesto. Hermano, yo no sé ustedes, pero este arzobispo José Delicado Baeza, a mí me ha revolcado la conciencia. A mí me ha revolcado la conciencia con este escrito. Sabemos ya que el placer es parte de la sexualidad. Eso lo sabe todo el mundo. Y que Dios, por el momento, nos ha dado dos mandamientos
para poder orientar ese instinto sexual. El sexto mandamiento: no cometerás actos impuros, que ya le hablaron. Y este noveno mandamiento: no consentirás deseos impuros. Pensamientos ni deseos impuros. ¿Saben una cosa? Todo comienza con el noveno mandamiento. Porque si tú tienes pensamientos y deseos impuros, vas a terminar cometiendo actos impuros. Así de sencillo. Todo comienza en el noveno mandamiento. Por eso, mi hermano, este nuevo mandamiento implica todo pecado interno. Todo pecado interno. Por eso cabe la pregunta: ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? El medio ambiente que nos rodea y los medios de comunicación en muchas ocasiones nos hacen creer como bueno lo que no lo es. Lo que no lo es. Lo cual nos puede llevar a una confusión. Nos pueden confundir. Y en este noveno mandamiento: no consentirás de pensamientos ni deseos impuros. Dios nos pone en guardia contra los peligros, para que no nos alejemos de Él y mucho menos que podamos perder la felicidad al lado de Él. No consentirás pensamientos y deseos impuros, mis hermanos. Significa que no permitas que nada ni nadie te haga olvidar que estás llamado a ser feliz al lado de Dios. Que estás llamado a ser feliz al lado de Cristo. Miren, los sentimientos y las sensaciones no son malos. No son malos. De ninguna manera. Son pruebas de que somos normales. Pero estos deben ser controlados. Deben ser controlados por la razón. Y no nos debemos hacer esclavos y dependientes de ellos. Y mucho menos de la imaginación. Miren, mis hermanos, la imaginación, podemos tener bien claro nuestro fin, pero con la imaginación, de pronto, al ver una imagen, nuestra imaginación empieza a ver los ruidos, empieza nuestro cerebro a dar vueltas, y sucede que de un momento a otro perdemos el contacto con la vida real, perdemos contacto con esa inteligencia, perdemos contacto con Dios y terminamos haciendo la locura que la imaginación nos está diciendo, con las consecuencias que eso nos trae. Miren, la imaginación es una herramienta maravillosa. La imaginación es un don de Dios al que debemos en gran parte al desarrollo de los científicos, al desarrollo de los artistas, algunos músicos, algunos, la tecnología, ¿verdad? Entonces, todo eso es concepto de la imaginación, pero la imaginación desatada es un verdadero peligro. Es un verdadero peligro. Ustedes saben que la imaginación puede convertir un ruido en la oscuridad en una historia de terror. Saben que la imaginación puede convertir una fotografía en una historia lujuriosa y sensual. Saben que la imaginación puede convertir un error humano en un verdadero drama, porque no mide. Y entonces vienen las críticas, las bucaeras, todo el mundo especulando. La imaginación puede hacerte ver como correcto lo que no es. Con razón Santa Teresa decía y llamaba a la imaginación como la loca de la casa. Así que decía, la loca de la casa. Porque la imaginación fuera de control, fuera de la inteligencia, puede hacernos ver como atractivos algunas cosas que no son en realidad. Hermanos, en este noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, Dios nos aconseja que pongamos rienda a nuestra imaginación y que no permitamos que se desboque ante cualquier estímulo que recibimos de nuestros sentidos. Es importante, mi hermano, que a cualquier edad, no importa la edad que sea, no importa el estado civil, casado, soltero, viudo, divorciado, no importa, debemos cuidar lo que vemos, debemos cuidar lo que oímos, debemos cuidar lo que leemos, para no caer en la tentación, mi hermano, para no caer en la tentación. Busquemos siempre lo mejor para nosotros y para los demás, comportándonos de acuerdo a nuestra dignidad de hijos de Dios, de acuerdo a nuestra dignidad como cristianos, siendo ejemplo de pureza y de grandeza de alma. Miren, mi hijo se antojó de ir a la fiesta de la calle San Sebastián, porque es la fiesta de la calle San Sebastián, es un santo porque se estaba celebrando ahí, no es la San Sebastián porque ella llama
Pues se tomó de ahí para allá, pues entonces vamos para allá. Entonces nos montamos en la guagua. Muchacho, y el chofer nos puso música y allí la gente le dio con cantar. Y bendito sea Dios. Lo que estaban cantando eran las canciones ahí donde denigraban a la mujer sexualmente. Y lo peor de todo, como las féminas gritaban a gritos esa canción. Mire, yo lo único que puedo hacer es ponerme los audífonos y rezar el rosario mientras iba en la guagua hasta que llegué a su. No puede hacer más nada. Por eso, mis hermanos, tenemos que seleccionar cuidadosamente nuestras amistades, la manera de divertirnos, alejándonos de las situaciones peligrosas, evitando ponernos en peligro, asistiendo a espectáculos y lugares sospechosos. Hermanos, para terminar, en el 527 del compendio del Catecismo, nos reafirma todo lo que nos ha hablado aquí el arzobispo de Valladolid, y lo resumen con una sola pregunta. ¿Qué exige el noveno mandamiento? ¿Qué exige el noveno mandamiento? Que podamos vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos, que podamos vencer la concupiscencia carnal en los deseos. La lucha contra esa concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. Hermano, debemos proteger nuestro corazón y lo debemos proteger no de un infarto, sino que debemos proteger nuestro corazón manteniéndolo limpio. Y Dios, a través de nuestro hermano mayor, nos dice: no basta con ser bueno, no basta con ser bueno, estamos llamados a ser santos por dentro y por fuera. O queremos que nos digan sepulcro blanqueado. Eso es lo que queremos, que nos digan sepulcro blanqueado. Mis hermanos, con este mandamiento no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Purificamos nuestro interior y por consecuencia limpiamos nuestro corazón. Y realmente, mis hermanos, yo estoy seguro de que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que mantengamos un corazón limpio. ¿Y por qué yo estoy tan seguro? Porque Dios quiere que todos los hombres y las mujeres se salven. ¿Y qué tiene que ver la salvación con mantener un corazón limpio? Porque para los de corazón limpio las puertas del reino están abiertas. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque en Mateo 5, versículo 8 dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.